Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a esta sexta clase, ya casi terminamos. La sexta clase del secreto de las finanzas sanas. En esta ocasión nos va a tocar ver algo muy interesante, ese tercer hoyo que tenemos que cerrar en ese saquito que es como nuestra vida, donde Dios quiere traer su bendición para que llevemos a cabo su propósito, ese tercer hoyo que tenemos que cerrar para que la provisión de Dios no se salga por ese lugar. Pero antes de eso vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos aprendido. En nuestra primera clase aprendimos lo que la palabra honra significa. De hecho, ahí parte todo. Esa es la fuente de nuestro servicio al Señor, lo que Él hizo por nosotros. La Biblia nos revela en Primera de Juan que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. De la misma manera nosotros le servimos porque Él vino a servirnos. Él vino a derramar su sangre para limpiar nuestras culpas. Número 2, aprendimos lo que significa los diezmos y las ofrendas, como una parte de nuestra honra también. Y aprendimos en aquel precioso Proverbio 3, versículo 9 en adelante, donde dice, honra al Señor también con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Aprendimos que el Señor nos invita a ser colaboradores con Él en la honra. ¿Por qué con nuestros bienes? Porque donde estuviera nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón, ¿verdad? Nuestros bienes. Dios no quiere que nuestro tesoro esté en las cosas, sino esté en el propósito de nuestra vida, para que entonces nuestra vida no viva esclava de las cosas, sino que, como Él creó las cosas, nosotros seamos los señores sobre la creación y no las cosas sobre nosotros señoren. El diezmo y la ofrenda es algo maravilloso. Aprendimos el por qué darlo, cuál fue su origen, el para qué, cómo debe darse, sobre qué, quién lo administra. Cosas maravillosas que aprendimos en nuestra segunda clase. La tercera clase aprendimos de ese maravilloso secreto de la longevidad. Cómo Dios añade otras dos cosas maravillosas a las que añadió. Cuando tú honras a Dios, Dios te añade. Entonces dice la palabra de Dios, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Abundancia y alegría. Pero cuando tú honras a tu padre y a tu madre, Dios te da ese secreto de la longevidad, ¿verdad? Dice, para que seas de larga vida sobre la tierra y todo te salga bien. Entonces añade dos cosas más, la larga vida y el bienestar para disfrutarla. Ok, entonces tu vida, que es como un saquito, está llenándose ya de estas semillas de su bendición, ¿verdad? Abundancia, felicidad, larga vida, bienestar. Pero luego vemos que hay personas que por ignorancia, aun cuando están honrando a Dios con sus bienes y están honrando a sus padres y a sus madres, ¿verdad? De todas maneras, como que sus finanzas no son sanas. Y aprendimos algo muy interesante en nuestra cuarta clase, cómo traer en nuestra vida el contentamiento debido a fin de que este sea el antídoto en contra del veneno letal de la codicia que puede estar minando nuestras finanzas, la codicia. También vimos en la siguiente clase, o sea, la quinta clase, vimos cuál era la consecuencia de la codicia que nos llevaba a abrir otro hoyo en este saquito por donde se puede estar saliendo la bendición del Señor en nuestras vidas. Y este es las deudas. Dios no quiere que debamos nada a nadie, sino el amarnos los unos a los otros. Dios quiere que entendamos que somos deudores a aquel que murió por nosotros y no nos hagamos esclavos de ninguna persona que nos esclavice, vaya la redundancia, acerca de una deuda o a través de una deuda. Hoy vamos a aprender también otro principio más, que sería el último hoyito, otro hoyito que debemos cerrar. Y este hoyito, antes de que entremos en él, yo quiero compartirte algunos versículos que nos van a hablar muy claramente de a qué me refiero en esta ocasión. Pero antes de que entremos, yo quiero que pongamos este tiempo en las manos del Señor y que el Señor nos dirija, como en todas las ocasiones, a través de su palabra, por el poder de su Espíritu. Cierra tus ojitos lindos y vamos a decirle, Señor Jesús, gracias por tu palabra, que es ese manual de operaciones que tú nos mandaste para que pudiéramos llegar a la meta. Y en ese caminar a la meta, Señor, conocer la vida abundante que tú creaste para el ser humano en comunión contigo. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, selle las palabras de tu Escritura en nuestro corazón y nos permita vivir libres de unas finanzas enfermas. Traiga sanidad a nuestras finanzas para que por medio de ellas, Señor, podamos cumplir también como un área más de nuestra vida en tu propósito. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Interesante, Dios es excelente. Dios quiere que nosotros participemos de su excelencia, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Qué hermoso. Dice que ya Dios hizo su parte para con nosotros. Ya Dios nos participó de su naturaleza. Ya Dios nos dio las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Cosas inaccesibles para nosotros. ¿A qué me refiero? El perdón de nuestros pecados, misericordia, gracia, redención, paternidad. Todas estas cosas eran inaccesibles para nosotros. Dios las tuvo que añadir a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y no solo esto, sino que después de la resurrección de su Hijo Jesucristo y del día de Pentecostés, nos hizo partícipes de la naturaleza divina. Eso quiere decir que vino a habitar a nuestro corazón y hoy guardamos dentro de nuestro corazón una parte de esa divinidad de Dios, su Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Algo más que requiramos? Dios nos ha dado todas las cosas. Ahora, también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Hay una parte que el hombre también tiene que hacer. Veamos el siguiente versículo. Vosotros también poniendo toda diligencia, que es nuestra palabra clave del día de hoy, la mano diligente enriquece, poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Por qué mismo? Porque ya Dios nos participó de su naturaleza, nosotros también añadamos a nuestra fe virtud. A esta fe, que es un don de Dios, dice Efesios 2:8-9, es un don, es un regalo de Dios, añadámosle virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, ahora nosotros tenemos que añadir a las cosas que Dios nos dio para enriquecer el reino de Dios en nuestro corazón, tenemos que añadir virtud. Ahora déjame decirte, ¿por qué es que un pianista se convierte en un pianista virtuoso? ¿Qué es la virtud? Es cuando practica. La virtud se alcanza por la práctica, por el conocimiento, por la tenacidad. Esto es algo que nosotros tenemos que añadir. Esto no lo va a hacer Dios. Yo recuerdo que en una ocasión llegó una persona a mi casa, un ministro de alabanza, y me encontró estudiando el Hanon, que es un libro de ejercicios para mantener las manos firmes y los músculos y la flexibilidad en los pianistas. Y estaba yo estudiando esas cosas cuando me dijo, oye, ¿tú no crees que Dios te puede dar conocimiento? ¿Para qué estudias? ¿Tú no crees que el Espíritu Santo te puede llenar de todas esas cosas sin que tengas que estudiar a alguien que del mundo escribió el libro de Hanon, etcétera? Este es un pensamiento oscuro, oscurantismo, absurdo, retrógrada. Debemos salir de esta perspectiva. La iglesia debe salir de esta perspectiva retrógrada. Tú tienes que añadir a tu fe virtud. Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, inaccesibles para el ser humano, Dios las pone, pero nosotros tenemos que accesar por medio de los recursos y capacidad que Dios nos dio a enriquecer los dones de Dios a través de añadir a nuestra fe virtud, conocimiento. Ahora fíjate a qué nos lleva todo esto, porque ¿cuál es el propósito? No para envanecernos, sino que fíjate qué hermoso. Nuestra virtud, conocimiento, y al conocimiento, dominio propio. Cuando tienes mucho conocimiento, la perspectiva correcta de quién soy y para qué estoy aquí, cuál es el propósito de Dios para mi vida. Dice, paciencia para alcanzar por medio de la práctica las cosas que Dios tiene para mí y de la tenacidad. Y a la paciencia, piedad, tomar en cuenta a Dios en todas estas cosas. Y a la piedad, afecto fraternal, para servir a los demás. Y al afecto fraternal, amor. Porque todas estas cosas producen en nosotros que lleguemos al propósito de Dios, que es que nos multipliquemos y demos fruto por amor, que podamos amar. No que nada más nos envanezcamos de conocimiento, porque el conocimiento envanece, pero cuando aplicamos el amor y la sabiduría al conocimiento, entonces esto edifica a quienes nos rodean. Y dice la palabra de Dios, porque si estas cosas abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este es el propósito de Dios. Esta es la mano diligente, correctamente aplicada para cumplir el propósito de Dios y que cierra todo lugar por medio del cual o negligencia se pudiera estar yendo la provisión de Dios para mi vida, para alcanzar estas promesas que Dios tiene para mí, según lo que acabamos de leer. Déjame ahora hablarte del lugar contrario, del lado izquierdo, por decirlo así, que sería en este momento la negligencia. Fíjate qué horrible y destructiva es la mano negligente, la flojera. Acompáñame a Proverbios 6, del 6 al 11. Ve a la hormiga, oh perezoso,
Mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano, en el mejor tiempo, en el tiempo fértil, su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Qué tremendo. Cuando dejamos pasar los momentos de Dios. El momento en que Dios está tratando de suplir y darnos los recursos para que nosotros podamos, aplicando la diligencia, traer enriquecimiento a nuestras vidas a fin de cumplir con el maravilloso propósito de manifestarle a Dios. Fíjate nada más qué tremendo. Perezoso. Hay algo que debemos quitar, erradicar, pedirle a Dios que con su espíritu y poner nosotros también de nuestra parte en virtud para poder erradicar esto de nuestra vida, la pereza. La pereza es algo destructivo. ¿Cómo puedo identificar si hay pereza en mi vida? Mi hermano, si eres varón, si tienes hijos y tienes 6 meses buscando trabajo y no lo encuentras, eres un perezoso. Tienes 3 meses buscando trabajo, ves la necesidad en tu familia, en tus hijos y no lo encuentras. Oye, no me digas que no encuentras trabajo. Tú eres un perezoso. Hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que hacer. No puede ser. El trabajo no va a venir a tocar a tu puerta. Tú tienes que identificar el verano y ponerte las pilas. Porque el que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho. Ahora, ¿cómo debe la iglesia? Esto es algo muy tremendo. ¿Cómo debe el cuerpo de Cristo tratar a los perezosos? Porque nunca falta en nuestras iglesias gente que toque a la puerta y que nos chantajee con el hecho de que, hermano, ayúdeme, deme una limosna. Desde luego, nosotros aprendimos en las clases pasadas lo que la limosna significa y que si mi hermano tiene necesidad y yo tengo que darle y cierro mi corazón contra él, ¿cómo pues mora el amor de Dios en mí? Ya lo aprendimos. Pero ¿cómo debemos aplicarlo al perezoso? ¿Quién es el perezoso? Una cosa es ayudar a mi hermano que lo veo que tiene el ánimo de seguir adelante y que tropieza en un momento dado en su vida, y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, los demás miembros estamos para levantarlo, definitivamente. Pero ¿cómo debemos restaurar al perezoso? ¿Cómo podemos verdaderamente ayudarle? Y fíjate la perspectiva que estoy poniendo: restauración y ayuda. Si sigo y sigo solapando su flojera, no estoy ayudando ni estoy restaurando. ¿Cómo es que la palabra de Dios, manual de operaciones, me dice que debo yo de ayudar a mi hermano que es perezoso a salir de esta situación que lacera las finanzas sanas para llevar a cabo el propósito de Dios en nuestras vidas? Acompáñame a Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 6 al 15. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. 2 palabras claves. Aquí es la palabra ordenamos y la palabra desordenadamente. Fíjate que una característica muy general o muy normal o muy frecuente en las personas negligentes es que también son muy desordenados. No tienen una disciplina en su vida, no ordenan su vida. Es una característica muy general o muy frecuente en este tipo de personas. Y fíjate lo que dice también aquí Pablo: os ordenamos. ¿Qué orden es la que está dando? Fíjate, es una orden en el nombre de Jesús, porque Pablo está hablando por el Espíritu que inspiró a los santos hombres de Dios a hablar nuestra palabra. Fíjate, dice, ¿qué es lo que nos ordenamos? Ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis. Es fuerte esta orden, pero acuérdate que la perspectiva de apartarme de mi hermano no es porque me es molesto, sino para ayudarle. Siguiente versículo. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues si nosotros no anduvimos desordenadamente, fíjate, entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No se trata de sernos gravosos. Este tipo de personas son gravosas. Las personas son desordenadas y negligentes terminan por ser gravosas. Necesitamos sacarlos de esa situación y ayudarlos. No porque no tuviésemos derecho. Bueno, estamos hablando de que los apóstoles tenían derecho de participar de las cosas materiales porque ellos sembraban en nosotros las cosas espirituales, como ya lo estudiamos en clases pasadas.
sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos, otra vez la palabra clave, ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si alguno no quiere. ¿Quién es una persona que no quiere? Una persona que dice que lleva buscando trabajo 3, 4 meses y no lo encuentra. Esta persona, a menos de que estamos hablando de alguien incapacitado, alguien inválido, pero esta persona puede cortar jardines, esta persona puede lavar baños, esta persona puede aspirar oficinas, esta persona puede cargar cajas. No estés esperando siempre que te llegue tu trabajo de ejecutivo, ¿verdad? Es una situación que muchas personas que han perdido su trabajo no pueden determinar claramente. ¿Sabes qué? Empieza otra vez en lo poco si es necesario, pero no seas negligente. Si alguno no quiere trabajar, pues que no coma, a ver. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan, otra vez la palabra clave, desordenadamente, no trabajando. Fíjate, el no trabajar es un desorden. El orden de Dios, o la orden de Dios, es que trabajemos, cada uno coma su propio pan, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Hay muchos que les parece utópico la idea de la primera iglesia, que nadie decía tener nada propio, sino que todos tenían en común todas las cosas. Esta idea no es utópica, esta idea es una idea poderosa, pero cada uno tiene que trabajar para comer su propio pan, para que esta idea se pudiera volver a dar. No se trata de que unos sostengan a todos los demás, se trata de que todos pongan y que nadie tenga necesidad de nada. Al contrario, sino que la iglesia está enriquecida para llevar a cabo el propósito de Dios. Y cuando hablo de la iglesia, no hablo de un templo, no hablo de un edificio, hablo de un grupo de personas apartadas del mundo para hacer la voluntad de Dios. Y cuando digo apartados del mundo, no es que Jesús pidió que los sacaran del mundo, sino que nos guardaran del mal para llevar a cabo la voluntad de Dios. Que Dios nos guardara del mal para llevar a cabo su propósito. Ahora, versículo 13, porque debemos de entender claramente cómo debemos de aplicar esta disciplina a este tipo de personas en el cuerpo de Cristo. Dice, y vosotros hermanos, los que sí trabajan, dice, y vosotros hermanos, no os canséis de hacer el bien. O sea, esto con la perspectiva de hacerles un bien, no de desecharlos. Esto con la perspectiva de disciplinarlos, dice. Si alguno no obedece a lo que decimos, otra vez obediencia, mandamos. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Fuerte. Señaladlo, tú eres un flojo y no podemos andar contigo porque tú eres un flojo que estás echando a perder a los demás y esto va a traer vergüenza. Ahora, Dios va a usar esa vergüenza, mi hermano. Dios es sabio. Dios es sabio. Siempre con la perspectiva de hacerle un bien. Nunca con la perspectiva de desecharlo para acabarlo. Dios no vino a condenarnos para que se avergüence, no para que se condene. Fíjate el siguiente versículo, versículo 15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano, como a una persona que amas, ¿verdad? O sea, esta es la manera, y hablar siempre las cosas de frente y con la verdad. Confrontar con la verdad para libertar a mis hermanos. Ya tenemos un panorama un poquito más claro, ¿cierto? Nuestra vida como un saco. Cuando yo honro a Dios con mis bienes, Dios añade que serán llenos mis graneros con abundancia y mis lagares rebosarán de mosto. Dios añade provisión y alegría. Cuando yo honro a mi padre y a mi madre, que este es un beneficio para el que lo aplica, el principio, entonces Dios añade larga vida y bienestar. Dios me dice, cierra por abajo el saco, no vaya a ser que se esté saliendo mi provisión, aunque apliques los dos primeros principios. ¿Cómo cierro el saco? Cuidado con la codicia. Aprende a tener comunión conmigo y encuentra en esa comunión tu verdadero contentamiento, porque tú no fuiste creado de las cosas, sino del corazón de Dios. Nunca encontrarás tu contentamiento en las cosas, sino en tu comunión con el amor de Dios, sino en tu comunión con Dios. Segunda parte, la consecuencia de la codicia siempre serán las deudas. Di no a las deudas. La única deuda que nosotros debemos desarrollar es el amarnos los unos a los otros, porque somos deudores a aquel que nos amó antes de que nosotros le amáramos a él. Y la tercera cosa que debemos cerrar es la flojera, la negligencia, el desorden. Decirle, Padre, ahora entiendo, reconozco que soy un desordenado.
Mi hermano, si Dios te está hablando a través de esta clase, mi recomendación es no huyas. La palabra de Dios dice, el que confiesa su pecado y se aparta, hallará misericordia. Mas el que lo esconde no prosperará. Si tú escondes esta situación, no es fácil reconocer que uno es un desordenado, negligente o perezoso. No es fácil reconocerlo. Es algo que avergüenza. Por eso dice la palabra de Dios, para que se avergüence. No es fácil reconocerlo. Pero si lo escondes y no lo confiesas, no prosperarás. Mas si lo confiesas, lo sacas de ahí y no tratas... ¿Cómo es que la gente esconde estas cosas? Pues se justifica. No es que no hay trabajo, no es que la cosa está bien dura, no es que no me reciben en ningún lado. No, Señor. La confesión es que llevo 4 meses y he sido un flojo. Mira, Señor, recuerdo ahora en este momento estas oportunidades que me has abierto para ser fiel en lo poco y las he desperdiciado porque mi corazón piensa que no son dignas de mí. Señor, perdóname. Soy un flojo, un negligente, un perezoso, un desordenado. Eso es lo primero que yo te recomiendo hacer. Y que le podamos pedir a Dios en este momento, Señor, ayúdame a quitar esta condición de mi corazón y a ser fiel en lo poco, a creer en ti y a recibir de ti, Señor. Recuerda que Pablo decía, he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. A lo mejor Dios, a través de un trabajo sencillo, quiere enseñarte a vivir en escasez para que puedas conocer que tu contentamiento no depende de las cosas, sino de su presencia en ti, de su caminar contigo. A lo mejor estabas tan involucrado en tus grandes negocios y en tus grandes éxitos económicos que cuando Dios permitió que se cayeran es para enseñarte que el pan que verdaderamente te va a saciar es tu comunión con Él. Ya no tenías tiempo de Él, estaba guardada tu Biblia en el armario, empolvándose, en el librero. No tenías tiempo de tener comunión con Él. Y en lugar de ser una bendición, la abundancia de tu trabajo, no tenías en ella contentamiento. Fíjate a tu alrededor cuáles eran los frutos de tu afán. Pleitos con tu esposa, no tenías tiempo para tus hijos, pan de dolores, como dice el Salmo 127. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comas pan de dolores. Ahora, es muy probable que si estás pasando por una situación de necesidad, Dios haya quitado todas esas cosas para enseñarte que tu contentamiento en la escasez puede estar en el Señor, debe estar en el Señor. Que Él es todopoderoso para que aún en la escasez puedas ser muy feliz teniéndolo a Él en primer lugar de tu vida. Eso puede ser lo que Dios quiere estar trayendo de tratar a tu vida o tratando de traer a tu vida. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude a confesar los que necesitamos confesar y cerremos juntos este hoyo si es que lo hay, para que entonces la provisión de Dios nos ayude a cumplir con su propósito. Cierra tus ojitos lindos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, es como una espada que penetra y divide nuestras intenciones y nuestros pensamientos. Nos deja desnudos delante de ti, Señor. No hay nada oculto delante de ti, Padre. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que aquella persona que necesita ponerse a cuentas contigo al respecto de esto, tú le toques para que sea libertado, Señor, de este cáncer tan terrible que es la flojera, la pereza, la negligencia, que nos aparta de cumplir con tu propósito de alcanzar las metas y conquistar aquellas cosas preciosas que tú tienes para nosotros, para gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Anhelamos estar en su ciudad. Sembrados en Buena Tierra contiene otras series que indudablemente forman y acompañan a un verdadero hijo de Dios. Habla con su pastor acerca de nosotros. Nuestra página en el internet es www.sembradosenbuenatierra.com. Por el momento queremos recordarle nuestro versículo a memorizar de esta sexta clase ya. La mano negligente empobrece, mas la mano diligente enriquece. Esto está en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 4. Hasta la próxima clase de esta serie, El secreto de las finanzas sanas.